Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. Una nueva entrega de Entre Líneas, hoy con el viceministro de Defensa Nacional, con el doctor Jorge Menéndez, para hablar de varios asuntos. En particular, por ejemplo, el trabajo que viene haciendo la Armada, la Prefectura en las zonas inundadas, los controles que se vienen desarrollando para evitar, por ejemplo, que haya hechos delictivos en esas zonas. Pero también vamos a hablar con el viceministro a propósito de inversión o gasto, si se quiere, qué dicen los números de la rendición de cuentas, que está a estudio del Parlamento. Bueno, vamos a conversar con Menéndez dentro de un ratito nada más. También en nuestro programa de hoy tendremos sobre el final del mismo a una persona que fue 2 veces presidente de la República y por mucho tiempo también secretario general del Partido Colorado. Vamos a conversar con el doctor Julio María Sanguinetti fundamentalmente sobre la interna de su partido, cómo ha visto, por ejemplo, la definición de la fórmula colorada para el mes de octubre. Ustedes saben, Bordaberry ha definido que sea Germán Coutinho, el intendente de Salto, quien lo acompañe. 2 figuras de Vamos Uruguay, la opinión contraria obviamente de Ballista de Ley. ¿Y cómo ve Sanguinetti la definición de este asunto? ¿Qué perspectiva le ve al Partido Colorado con esta realidad que se ha manifestado ya en lo que es esta campaña electoral de cara a octubre? Lo vamos a conversar con el expresidente dentro de un rato aquí también esta noche en Entre Líneas. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Recién terminó el Mundial, pero hay algunos asuntos, como aquella mordida de Suárez a Chiellini, que siguen dando para hablar, incluso a nivel parlamentario, porque en las próximas horas va a concurrir a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados la ministra Lilian Quechichian. ¿Qué es lo que se le va a preguntar? ¿Qué es lo que el Parlamento pretende que pueda impulsar el Poder Ejecutivo en cuanto a asistencia a Luis Suárez? Bueno, será parte de lo que conversaremos con Horacio Llanes. Bien, acciones que dicho sea paso tienen que ser delicadas por aquello de no interferir en asuntos vinculados a la FIFA. Vaya a ser cosa que le termine pasando la AUF, lo que le pasó a Nigeria. Saludo a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. Hola, Alfredo. Buenas noches. Hablamos de la nueva ley que prohíbe la exhibición de productos de tabaco en comercios. Aquel que quiera comprar cigarrillos deberá ver una lista con los precios y una advertencia. ¿Esto cómo puede incidir en el juicio con Philip Morris? Tenemos novedades y además también recursos que los propios kiosqueros pueden presentar aquí ante la Suprema Corte, entendiendo que esta ley es inconstitucional. Sí, ya lo habían advertido incluso, ¿no? Los kiosqueros, antes de la sanción de la norma, habían advertido que en caso de que se aprobara, como finalmente terminó ocurriendo, se iba a apelar ante la corporación, ante la Suprema Corte de Justicia. Se van a enterar de los detalles dentro de un rato también aquí en nuestro programa. Pero lo dicho, si me acompañan ya con muchísimo gusto, vamos a recibir al señor viceministro de Defensa Nacional, doctor Jorge Menéndez. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, es un gusto estar acá. Muchas gracias. Doctor, a ver, ¿se ha reforzado el trabajo de prefectura para evitar aquello que las personas que han sido evacuadas, damnificadas por las aguas, se quejan? No nos podemos ir, dicen, porque nos roban nuestras pertenencias. ¿Qué acciones ha podido implementar prefectura y el Ministerio de Defensa? Bueno, en primer lugar, nosotros somos integrantes del Sistema Nacional de Emergencia, tanto la Armada Nacional como Ejército, Fuerza Aérea. Y existen disposiciones muy claras en cuanto al apoyo a dar desde el punto de vista humano y desde el punto de vista logístico. Y la preparación también de nuestras fuerzas para este tipo de contingencias. En este caso, por ser localidades ribereñas al río Uruguay, la prefectura tiene su área de jurisdicción en la zona y está al servicio del Sistema Nacional de Emergencia para que lo que se le requiera. En este caso ha tenido actividades en cuanto a lo que usted determinaba, pero no solo eso, sino otro tipo de acciones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, aeroevacuaciones. Ya operó allí un helicóptero de la Armada Nacional que tuvo como base Fray Bentos en la evacuación de una persona que estaba aislada y requería los servicios de aeroevacuación. Eso se hizo de inmediato. Y por otro lado, yo digo, la preparación de esta gente y también lo logístico. Nosotros estamos buscando en este momento, a través de lo que es la colaboración con países amigos, de una estructura que podamos tenerla dispersa en todo el territorio nacional y que tenga un uso dual para las propias fuerzas, pero fundamentalmente ponerlas al servicio del Sistema Nacional de Emergencia. ¿Una estructura de qué tipo? Una estructura, por ejemplo, que tenga que ver con
atención de primera instancia, lo que denomina la presencia de shelters, que son estructuras que se trasladan con equipos rodantes y pueden dar una atención primaria para luego derivar, según lo que determine el sistema, a los distintos centros de atención, ambulancias, carpas, todo lo que tiene que ver con esta infraestructura en una cantidad bastante importante. Equipos para alimentar la gente que pueda ser evacuado, hasta un tope de alrededor de 500 personas en cada circunstancia. Y estamos tratando de conseguir 4 equipos de estas características, también con duchas, con sistemas electrógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Van bastante bien las negociaciones que estamos llevando adelante. ¿Eso hay que alquilarlo, hay que comprarlo? No, eso para nosotros significaría ingresarlo dentro de un acuerdo que tenemos. Yo no quiero dar en este momento el nombre del país, pero es un país que nos está apoyando desde hace mucho tiempo en áreas de defensa. ¿Materia regional estamos hablando? No, extrarregional, en materia extrarregional, y tenemos grandes expectativas que esto se produzca. Y bueno, son las cosas importantes que se logran a veces con los acuerdos de defensa. A veces decimos, ¿para qué hacemos acuerdos de defensa? Para este tipo de cosas. ¿Es Estados Unidos? Discúlpeme. No es Estados Unidos, no es Estados Unidos. Estados Unidos apoya naturalmente desde hace muchos años. ¿Y cuándo se podría contar con ese equipamiento? Y pensamos que para concretarlo para principios del año que viene. Pensamos tener 4 módulos, uno distribuidos en cada una de nuestras divisiones. Es decir que si se registrara, ojalá que no suceda, pero se registrara una nueva inundación, ya se podría contar eventualmente con esa estructura. Nosotros, de llegar al acuerdo que estamos trabajando, tendríamos que ir a firmarlo y luego estarían la colaboración puesta en el Uruguay dentro de unos meses. ¿Y en cuánto se define esto? Pensamos que se va a definir en un mes, no más de eso. ¿Y la estructura también abarca, supongo, instalaciones como para que la gente se quede eventualmente? Exacto, hasta 500 personas. Hasta 500 personas cada módulo. Cada módulo. Doctor, aprovecho para consultarle y tiene que ver con colaboración. Se le ha planteado a Uruguay la posibilidad de controlar el Océano Atlántico, esto a instancias de la ONU. ¿El gobierno está evaluando seriamente esta alternativa? Porque usted ya, supongo, habrá visto, habrá leído. Hay algunos cuestionamientos de la oposición que dicen, bueno, primero controlemos nuestro mar territorial para después eventualmente colaborar con la internacional. Y es lógico que se piense de esa manera cuando no se conocen las cosas en profundidad. A ver. Yo el otro día manifesté que existen sondeos. Sondeos Sí. existen permanentemente, y lo dije en forma cíclica, a nivel de tierra, a nivel aéreo, a nivel fluvial, lacustre y marítimo. Pero nosotros esos sondeos los transformamos luego en acciones reales cuando existen planteos. Todavía no tenemos planteos concretos, pero existen en el mundo situaciones de debilidad que las misiones de paz atienden. Y nosotros somos firmes colaboradores con la paz en el mundo desde hace muchos años, prácticamente desde que se conforman las Naciones Unidas. Por lo tanto, no sería raro que se nos planteara formalmente. Hoy solamente existen sondeos. Y a nivel marítimo nosotros y fluvial estamos participando, por ejemplo, en el Congo, en lo que son la zona de los Grandes Lagos, con una acción ya de hace mucho tiempo y exitosa. Y bueno, también existen hoy dificultades en lo que son las líneas normales de navegación, que a veces son puestas en circunstancias difíciles por acción de determinado tipo de piratería. Eso ha sido planteado. A nivel general, nosotros aún no tenemos la convocatoria para ningún caso concreto y las convocatorias van a venir por nuestra Cancillería. Nosotros participamos en este tipo de acciones fundamentalmente a través de Uruguay, no del Ministerio de Defensa. Y se hacen evaluaciones, se hacen estudios en base a lecciones aprendidas y otra serie de circunstancias que determinan que sí participemos en una acción o en otra. Pero en principio, usted dice, está bien, es Uruguay el que participa, pero el Ministerio de Defensa tiene una posición favorable, digamos, a participar. Se lo pregunto porque usted sabe que en el propio gobierno hay corrientes que señalan que hay que ir reduciendo la participación de Uruguay en organismos internacionales. No, nosotros desde el Ministerio de Defensa tenemos una posición muy firme, que es la posición que ha tenido el país desde hace un tiempo esta parte de participación en misiones de paz. No en cualquier misión de paz. Las misiones de paz que tengan factibilidad, que tengan posibilidades de éxito, que no signifiquen comprometernos en circunstancias que no queremos.
Hoy nosotros estamos participando con despliegue en 3 misiones, en Haití, donde tenemos una situación de repliegue, ya hemos replegado el 33% de nuestras fuerzas, incluso la totalidad de la Armada Nacional allí, en el Congo, donde tenemos alrededor de 1000 personas de las 3 fuerzas, y en Sinaí, por acuerdos de Camp Davis, que está por fuera de los acuerdos de las Naciones Unidas. Y bueno, en la medida que se repliegue la totalidad de Haití o eventualmente algún otro tipo de propuesta, es posible que Uruguay apueste a la paz en el mundo con participación en otra misión. Ese es el concepto. Es muy difícil llenar ese espacio que se genera luego del conflicto y lograr la paz y la reinstitucionalización. Y Uruguay se ha profesionalizado en ello. Bien. Y nosotros tenemos gente preparada no solamente para marchar en línea, sino que hoy estamos preparando a nuestra gente en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, en género, etcétera, cosa que se valora mucho a nivel internacional. Bien.